vamos a hablar de esto. La tumba de oro de Bepsamor. Sí, ¿qué tal? Vamos a hablar de la tumba de oro de Bepsamor, los orígenes de los armenios. Esto es del año 1200, 1300 antes de Cristo. Sí, así de antiguo. ¿Cómo se origina este pueblo armenio? En base a qué se origina? ¿Cuáles son los orígenes? ¿Cuál es el antecedente? Sabemos que antes de un reino se necesita una potencia regional. Antes que un imperio aparezca, se necesita primero una potencia regional exitosa. O sea, los imperios no nacen de la nada, nacen de una potencia regional exitosa, de una villa exitosa, de una polis exitosa. Y así es como se puede formar unidades mayores, entidades políticas mayores. Bueno, pues aquí vamos a hablar de Mepsamor. Esto es el año 1200 antes de Cristo, más o menos en la época cuando sí, después del Éxodo, por ahí va. Después del Éxodo. Ahí está, cerca, inmediatamente después del Éxodo pasaban estas cosas. Estas cosas aquí, también tenemos varios puntos, tenemos el tema de los asirios, el imperio asirio, ¿no? Ahí aparece el año 1200, ¿no? 1200, la guerra de Troya, los pueblos del mar, ahí, justamente los pueblos del mar. Sabemos que por esta época, unos 100 años después más o menos, por aquí ya estaban irrumpiendo estos pueblos del mar, justamente de la zona de Europa, de los adentros de Europa. Estaban viniendo y arrasaron varias ciudades. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que hay un vacío de poder y empieza a formarse una potencia en la parte interior del Medio Oriente, ya no en la parte de las costas. Las costas son arrasadas, sufren ataques de piratería continuos, se debilitan. Entonces, como la costa es debilitada, el interior, las sierras, ¿no? Las montañas del interior comienzan a tomar forma y comienza a crearse este reino, el reino de Urartu, que se dice los orígenes de los armenios, ¿no? Y vamos a hablar de esto. Vamos a ver. Sucede que los arqueólogos han excavado un cementerio en esta zona de acá, de Armenia. Acá está. Es un cementerio en un lugar llamado Mepsamor. Y ahí encontraron la tumba de una pareja llena de collares de oro, cerámica, un lecho funerario. Pues esta es una antigua necrópoli. Sí, una antigua necrópoli. Eh, Sucede que los sacadores penetraban en las tumbas para llevarse lo que encontraban. Dejaron más de una vacía. ¿Sí? Pero por alguna razón, una permaneció intacta durante milenios, sin ser profanada. Esto es Mepsamor. Es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de la Armenia, que está al oeste del lago de Ereván. Sí, Ereván es la capital de Armenia. Sabemos, ya hemos visto aquí cómo Armenia se articula alrededor de las montañas de Armenia que bordean un lago, ¿no? Que bordean un lago, acá está, el Van, ¿no? El Van, Ereván, acá está, el lago de Nairi, el mar de Nairi, o el lago Van, está, el lago Van. También llamado Mar de Nairi. ¿Por qué? Porque Nairi es la confederación que origina el estado de Urartu, el imperio de Urartu. Ujú. Y el imperio se origina por un vacío de poder, justamente en los alrededores. Ahí está. Los vestigios de este asentamiento son del cuarto milenio antes de Cristo, en la edad de cobre. Ahí está. Cuarto milenio antes de Cristo. Son bastante antiguos, digamos, antediluvianos estos vestigios. Había bastante gente, había gente viviendo aquí. Es un asentamiento humano. Claro que no era exactamente una ciudad lo que había ahí en el cuarto milenio antes de Cristo, ¿no? Después del año 4000 antes de Cristo, no era una ciudad exactamente, una enorme ciudad cosmopolita, pero había un asentamiento y había gente viviendo ahí, en esa zona. Bueno, vamos a verlo acá. Esta es la tumba, este es la necrópolis. ¿Ves? Y aquí están explorando aquí los arqueólogos. Ahí han encontrado los huesos. Sí, han encontrado huesos. La tumba, de forma casi cuadrada, de unos 2,5 por 3 metros, contenía restos de dos esqueletos que se encontraban tocándose por la cadera, pero mirando en direcciones opuestas y con las piernas ligeramente encogidas. O sea, dos personas, o sea, es como una especie de Romeo y Julieta, ¿no? Los primeros análisis
han revelado que se trataba de un hombre y una mujer, probablemente una pareja, enterrados en esta tumba entre los años 1300 y 1200 antes de Cristo, en cámaras subterráneas enmarcadas por grandes piedras sobre un lecho funerario de madera. Ahí está, lecho funerario de madera, o sea, ese es un lecho de madera y ahí estaban. Y estaba rodeado por piedras grandes. Y ahí estaba estaban los dos muertos. Estaban ahí. Eso más o menos sería el bronce tardío. Bronce tardío. O sea, estas eran ciudades. Alrededor de aquí habían varias ciudades. Ciudades así semi-independientes, independientes, que estaban ahí alrededor de esa zona del sistema del Curarapsis, ¿no? O sea, cuando el Curarapsis, las ciudadelas caen en el Curarapsis, ¿no? Da paso al resurgir sumerio, al auge sumerio. Esas ciudadelas son trucadas por ciudades, por una especie de polis, ¿no? Por ciudades. Y esas ciudades son las que poco a poco se articulan, ¿no? Pero por mientras hay ciudades nada más. Después ya aparece el reino de Urartu, cuando ya vienen los reinos del mar y comienzan a debilitar a los vecinos. Ahí aparece el reino de Urartu, ¿no? Los pueblos del mar aparecen en la Edad de Hierro, inauguran la Edad de Hierro. Y lo que estamos viendo acá es el final de la Edad de Bronce. Después de la Edad de Bronce, el bronce tardío, viene la Edad de Hierro. O sea, como podemos ver, hay elementos para que estos sitios empiecen a ascender políticamente en poder. La muerte de estas personas es un misterio para los arqueólogos. No se sabe la causa, pero todo indica que murieron simultáneamente, porque no hay rastros de reapertura de la tumba. Es decir, no murieron al mismo tiempo. Al mismo tiempo fueron sepultados juntos, en un mismo tiempo. No hay rastros de que la tumba hubiera sido aperturada nuevamente para colocar al siguiente muerto. No, no hay rastro de esto. Los huesos también han indicado que la pareja tenía entre 30 y 40 años. Encontraron una rica colección de más de 100 cuentas de joyería y colgantes de oro que componían tres collares. Más o menos sería así, tres collares. Están los colgantes. Algunos de los colgantes se parecen un poco a las cruces celtas. ¿Ahí lo estás viendo? Las cruces celtas. Acá lo puedes ver, ¿ves? Las cruces. Aquí. Tipo, ¿no? Acá está. Tipo como si fuera una soga, ¿no? Así, emulando una soga. Ahí están. Esas son las cruces celtas. Tienen una similitud. Una similitud. Ahora no sabemos si los celtas lo copiaron de ahí. No sabemos, ¿no? Si los celtas, o si los antiguos celtas, los protoceltas, lo copiaron de ahí y pasó a los celtas. Todavía no se sabe. El ajuar se compone de oro y cornalina. La cornalina es una piedra de color marrón rojizo. Es una piedra preciosa. Ahí lo puedes ver. Esa es la cornalina. Creo que de cornalina estaba hecho una parte, estaba adornado el ajuar del sumo sacerdote de Aarón. Creo que habla de eso, ¿no? Los arqueólogos también encontraron en la muñeca de uno de los esqueletos un brazalete de bronce y en la mano del otro un anillo de estaño. O sea, un anillo. ¿Ves? El brazalete y el anillo de bronce y un anillo de estaño. En la parte oriental del yacimiento está la ciudad baja, o sea, la ciudad tardía. Corresponde a la ciudad baja, es la primera edad del hierro, o sea, es después de la edad de bronce. Hay una ciudad baja, en la parte oriental del yacimiento. Ya hay otro estadio de la ciudad, ya es el siguiente, ¿no? La ciudad de la edad de hierro. O sea, primero es bronce, después es hierro. Entonces, ahí aparece. Hay restos de un edificio muy grande, probablemente de función pública, con una sala rectangular columnada bien conservada. ¿Ves? Han encontrado eso. Es decir, en la Edad de Hierro es cuando vienen los pueblos del mar y las civilizaciones de la Edad de Bronce, que se articulan a través del Mediterráneo Oriental, comienzan a ser golpeadas por estos pueblos del mar. Entonces hay un vacío de poder y esta ciudad comienza a fortalecerse, aprovechando el vacío de poder de las costas. Las montañas del interior comienzan a
fortalecerse, a tener más, a llenar ese vacío de poder. Y eso es lo que pasa acá. Encuentran entonces que la ciudad comienza a crecer, mientras el Mediterráneo comienza a decaer. Ya que han encontrado 9 bases de piedras para columnas, así como fragmentos quemados de pigas y techumbre. Estos antes del reino de Urartu. La existencia de un gran edificio público en el centro de la ciudad baja indica que Mepsamor habría sido un centro urbano bien organizado, mucho antes que el reino de Urartu controlase la zona. Porque el reino de Urartu es la continuación de esto. Han encontrado restos de un edificio residencial regular erigido a lo largo de calles parcialmente pavimentadas. Los habitantes de Mepsamor en la segunda mitad del segundo milenio no dejaron textos escritos, pero fue un gran asentamiento. Ojo, no tenían todavía escritura. Textos escritos no había. Incluso las fortificaciones hechas de enormes bloques de piedra han sobrevivido hasta nuestros días, rodeando la llamada ciudadela. Ojo, o sea, todavía las polis no aparecían en el sentido estricto de la palabra, eran ciudadelas, el primer paso hacia la polis. Y esto es la edad de hierro, o sea, faltaba poco para que sea una ciudad. A fines del segundo milenio antes de Cristo, no había ningún asentamiento en la región que pudiera compararse en términos de rango y tamaño. O sea, esta era la principal cabeza, la ciudad cabeza de la zona, la principal ciudad de esta comarca. Este sitio llamado Mepsamor. Es lógico que desde aquí empiece a formarse un protoestado que aproveche que los pueblos del mar han destruido, han dejado en colapso todo el Mediterráneo, todas esas ricas civilizaciones de la Edad de Bronce que se articulaban en torno al Mediterráneo oriental. Entonces, ellos, en el interior del Medio Oriente, en las montañas del interior, comenzaron a fortalecerse. En su apogeo del cuarto al segundo milenio, antes de Cristo, Mepsamor ocupaba más de 10 hectáreas y estaba rodeado por murallas ciclópeas, o sea, murallas enormes, que parecía que un gigante las habría hecho. Durante la Edad del Hierro, o sea, cuando ya entran los pueblos del mar, la Edad del Hierro temprana, entre los siglos 11 y 9, o sea, años 800, Mepsamor creció a casi 100 hectáreas, o sea, 100 cuadras más. Así, 100 cuadras más. La parte central, en forma de fortaleza, estaba rodeada de complejos de templos con 7 santuarios. En ese momento era uno de los centros culturales y políticos más importantes del valle de Arapses. El lugar estuvo continuamente habitado hasta el siglo XVII, hasta el año 1600. Pero era un lugar importante del valle de Arapses. Hemos hablado aquí de Nimrud, del reino de Nimrud, y hemos hablado del valle de Arapses. Bueno, durante el siglo 8, o sea, en los años 700 antes de Cristo, Mepsamor formó parte del reino de Urartu, el reino bíblico de Ararat, tras ser conquistado por el rey Argisti I. Pero quizás no fue conquistado por el rey Argisti I, sino que era era el núcleo de este reino, porque era la principal ciudad. De repente era el núcleo del reino de Arartu. Pero como Agasti fue un conquistador, creyeron que conquistó todo, ¿no? Bueno, durante el reinado las fronteras se extendieron hasta Transcaucasia, el área del actual Ereván. ¿M? El actual Ereván, o sea, la capital, ¿no? La capital es Ereván. Vamos a ver acá más temas de Urartu, ¿no? Esta es la cornalina, ¿no? Pero ya está mejor trabajada, ¿no? O sea, así se debió haber visto esa piedra en su mejor momento en el Mepsamor del año 1300 antes de Cristo, en esa tumba, ¿no? Se debe haber visto así. Ya, esta es piedra, es una piedra de ágata. Esto por lo general lo encuentran en los afluentes secos de los ríos. Sí, estas piedras son de ahí, los afluentes secos de los ríos. O sea, llegó un momento en el cual sabemos que los afluentes de los ríos estaban en el Neolítico llenos de torrentes por todo lado, era torrentes por todo lado, no, no se sabe de torrentes, puro torrente por todo lado. Llegó un momento en el cual solamente sobrevive el torrente principal y los demás afluentes se secan. ¿No? La gran mayoría de afluentes se secan y solamente queda el torrente principal del río. Ya, estos afluentes que se secan, estos alimentadores,
esos cauces alimentadores que ya están secos, ya tienen la propiedad de formar estas piedras. Sí, sí, justamente estas piedras se encuentran en los afluentes secos de esos ríos, de esos sistemas de ríos que han permanecido. Los afluentes secos, ahí se encuentran estas piedritas. Por un extraño fenómeno aparecen así. Estas piedras se moldean así. Este es una especie de ágata, una piedra preciosa. En Egipto hay bastante también. Y ¿cómo se llama este lugar? En Yemen, que es nombrado en la Biblia como parte del río, uno de los ríos del Génesis, nace de ahí, de Yemen nace, ¿no? De Seba, ¿no? Seba, ¿no? Ese es el río, sí, Geón, Pisón, el río Pisón, ¿no? Nace allí en el Yemen y va hasta el Éufrates, el Tigris, ¿no? Hasta ahí va. Bueno, iba, ahora es seco. Tú lo ves desde el espacio, es un sitio enorme y es seco. Y se nota ¿cómo te digo? El trazo, bueno, lo que queda del trazo, ¿no? Y hay agricultura, en la mitad de Arabia hay agricultura, de lo poco de agua que quedó de ese río, abajo hay agua, porque había un río ahí. Por eso en el medio de Arabia, justamente en eso que se llamaría el río Pisón, donde hay mucho oro y piedras preciosas, ¿no? Allí hay agricultura, porque había un río ahí. De eso también hemos hablado aquí cuando hablamos de la Arabia Verde, ¿no? Era el río. Y como se secó, quedaron esas piedritas. Las piedras son propios de afluentes secos. Bueno, entonces acá podemos ver el rey que se menciona, ¿no? Argisti fue el sexto rey del antiguo reino de Urartu. Aquí está, Argisti. Fundó la ciudadela de Erebuni. Después se convertiría en Erevan, ¿no? Erebuni en 782. Acá está, fue un conquistador, ¿no? Que venció a Siria, conquistó parte de Siria, convirtió a Urartu en un estado poderoso, ¿no? Aprovechando que los hititas ya estaban cayendo. Acá está, acá está. Conquistó todo el valle del Ararat y construyó la fortaleza de Erebuni, y varias fortalezas, ¿no? Acá está. Es indoeuropeo el nombre. Argiste. Algunos dicen que es indoeuropeo. Argistice. Acá está. Ahí está. Es indoeuropeo. Tiene que ver, dicen, con el armenio Arej, que es una deidad solar, que es el sol, ¿no? El griego, ¿no? Ariotos. Artiotos. Arieotos. Algo así. Ariotos. Arguetes, ¿no? Argestes, ¿no? Que es brillante, Argestes. Ah, Argestes, es brillante, ¿no? El sánscrito sería plateado, en latín es argentum, que significa plata, ¿no? Ahí está, latín, argentum, que significa plata, ¿no? Vamos a ver, entonces este sería rey, este sería reino de Urartu. Y ahí está Upper Nasiricea. Es el mar de Nairi, perdón. El mar del Bajo Nairi, que es el lago de Van. Ahí es el lago de Van. ¿Ves? Ahí lo tienes, ¿no? Erebuni, ahí está el Sevan, ahí está el Monte Ararat. Justamente Urartu se forma alrededor de este lago que está acá. Ahí está, hay un sitio llamado Nairi, que es el lago de Van. Em, el Arapses está justamente más al norte, cerca del Ararat, cruzando el Ararat, ¿no? El lago de Seván. El lago de Seván es el que tiene esa cordillera del Cura Arapses, que lo está haciendo acá, ¿no? Este, entonces la ciudad estaría en el lago Bam, ciudad, ¿no? Acá podemos verlo, ¿ves? Ese es Nairi, lago Bam, ese es el reino de Urartu. El amarillo es el reino de Urartu, ¿no? Cuando junta el lago Van, el lago Nairi y el lago Urmia, esos tres lagos. En medio de esos tres lagos está el monte de Ararat. ¿Ves? Aquí, en medio de esos lagos, es el monte de Ararat. ¿Ves? Ahí puedes verlo. ¿Ves? Ahí puedes ver el Asap, el lago Sap,
el Gran Sap, el río, ¿no? Un río llamado Gran Sap, ya lo vimos anteriormente. ¿Ves? Entonces dice Gilsan, ahí hay un río. Ahí está. Aquí está. Aquí justamente arriba del lago Urmia, allí está Koi, la ciudad de Koi, ¿no? Que sería lo que hipotéticamente decimos que pudo haber sido Babel, ¿no? Ahí está, el lago Koi. Aquí está, todo eso amarillo es el reino de Urartu. ¿No? Aquí está, Urartu. El núcleo es el lago Seván. Ah, no, el núcleo sería el lago Seván. Acá, el lago Seván. En toda la cordillera que hay alrededor de este lago Seván. Era el núcleo. Y entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos no se extienden más al norte. Al norte están los cafetitas, están los cimerios, están los... Hay otro ecosistema muy distinto más al norte. Más bien usan esas cordilleras del Cáucaso como un refugio natural, como una barrera natural para defenderse de las tribus nómadas del norte. Entonces se expanden hacia el sur, ¿m? Hacia el lago Nairi, donde estaba esa república de Mepsamor. Ahí está, perdón, la ciudadela de Mepsamor, se expanden ahí hasta el lago Nairi. La ciudadela de Mepsamor era la que manejaba casi todo, la que tenía preponderancia en la zona. Acá lo puedes ver, ¿ves? Esta zona de acá. ¿Ves? Aquí lo tienes, ¿ves? Aquí puedes ver todos estos pueblos antiguos que existían en ese lugar. ¿Ves? Aquí está. Ahí lo puedes ver, ¿ves? Estos pueblos antiguos. ¿Ves? Aquí también ves otro mapa de Arartu. ¿Ves? Habían juntado pues, esos tres lagos. Ahí se había extendido por esos tres lagos, este reino de Urartu. En el 743 ya tenía un pedacito de costa mediterránea, este reino. Y ya los asirios era otro reino montañoso, otro reino de montaña, ¿no? Que se extendieron también por las montañas los asirios, se extendieron más al norte y chocaron con los urartianos que estaban extendiéndose hacia el sur. Eso es lo que tenemos. ¿Ves? Acá dice Nirilla. Nirilla justamente es el lugar donde aparece Mepsamor, esta ciudad antigua, ¿no? Nairi, conocida como Nari o Nirilla. Es el nombre acario con una confederación de tribus prearménicas. O sea, los armenios nacen de aquí, del lago Van. Y los surartianos nacen, ¿no? Acá está, del lago Sevan. Ahí está. Los surartianos aparecen en el lago Sevan. Los armenios en el lago de Van. ¿Ya? Y en medio de ellos está el monte Ararat. Y en Urmia aparece también el otro sitio, ¿no? El Tabriz, la ciudad del Tabriz. Ahí aparece en el Urmia. Pero por ahora van estos dos lagos. Los pueblos del lago Sevan, que son los urartianos, y los pueblos del lago de Nairi, del lago Van, del mar de Nairi o lago Van, que son los armenios. Es- son dos pueblos. Y al final se juntan, se fusionan. Al final se fusionan. Aquí está Nirilla. Está Mitani. Aquí puedes ver en este mapa más, más pueblos, ¿no? Ahí puedes ver los Cascas en la parte norte. Ya, los Cascas era un grupo de tribus, este, bastante salvajes que llegaban hasta saquear de vez en cuando la capital del Imperio Hitita. O sea, era todo un imperio poderoso, se enfrentaban con los egipcios, con los asirios, no tenían ningún problema, pero cuando venían los Cascas, ahí ya tenían de perder. ¿Te das cuenta? O sea, podían enfrentarse con un montón de imperios, pero cuando se enfrentaban con estos salvajes, con estas tribus salvajes que vivían aquí, justamente en el Mar Negro, ahí en la parte norte, hasta les incendiaban sus capitales. Pero como eran salvajes, eran difíciles de dominar porque no tenían una estructura tributaria para poder someter. Eran salvajes, eran preestatales, ¿no? O sea, no tenían una estructura tributaria que anexionar. Por eso eran difíciles de conquistar los cascas. Podían conquistarlo todo, pero eran salvajes, no se podían acomodar al estilo tributario de este tiempo, no podían. Entonces, por eso siempre fueron un dolor de cabeza para los hititas. Nunca pudieron someterlos del todo a los cascas. Y eso que estaban al costado. Ojo, estaban al costado, o sea, y no pudieron.
pero pudieron someter a las demás ciudades, Alepo, no sé, Tarso, ¿no? Podían, a todas, podían normal, conquistar todas esas ciudades, ¿no? Pero no podían esto porque allí no había ciudades, eran tribus, ¿no? Cuando Alejandro Armando de Macedonia lanza su plan de conquista, hay un reino cerca a los Cascas, más al oeste, que no logra ser sometido por Alejandro Magno. Alejandro Magno conquista todo, hasta la India va, pero no puede conquistar esto que está al costado de él. Ese pueblito que está al costado de él, donde dice Palá, ya, ahí no lo puede conquistar, se vuelve un reino independiente al costado del Imperio Macedónico. Y llega hasta la India, pero no logra conquistar al vecino, que está más cerca, que está mirándole la cara, ese no lo logra conquistar. O sea, es una situación muy interesante, muy interesante. Entonces, acá tenemos este sitio, Nirilla, que está en el altiplano armenio, cercana al lago Van, ¿sí? Es aquí está. Se menciona por primera vez por los asirios en el año 1200 antes de Cristo, por los años 1200 se menciona por primera vez, justamente en la época de la tumba, se menciona por primera vez, en la época de esta tumba de los dos enamorados, ahí se menciona entre esos asirios, y ahí se da la batalla de Nirilla, que enfrentó a los hititas con los asirios por lo que queda del imperio mitanide, del cual también hemos hablado aquí, ¿no? Los hititas y los asirios se enfrentan y toman como terreno neutral para enfrentarse esa zona de Nirilla. Ni tu terreno ni el mío, ¿no? O sea, nos peleamos en casa ajena. Eso fue lo que pasó ahí. Entonces, aquí es donde se origina el pueblo de los armenios. Ahí se origina el pueblo de los armenios ahí. Entonces, ahí más o menos fue la edad de hierro, la ciudad crece y después aparecen los armenios, perdón, los urartianos. El reino urartiano es el que ves aquí, y que empieza con Arame. Arame viene de Aram. O sea, es un nombre común ahí en los urartianos, el nombre de Aram. De ahí vienen los arameos, porque es un nombre común entre ellos. Claro que este Aram, el 860, no es el mismo Aram que aparece en la Biblia, que es el epónimo del pueblo arameo, pero era algo común tener ese nombre, ¿no? Y acá puedes ver, ¿no? Argisti lo conquista a esta zona, conquista a los armenios, a estos proto-armenios, los conquista y los anexa. Los urartianos lo conquistan, y al final se funden, se funden. Después viene la decadencia, ¿no? Acá lo puedes ver, ¿no? La decadencia de estos pueblos. ¿No? Y aquí está la zona de Mepsamor, ahí en esta zona de Armenia. ¿Ves? Ahí está, ¿ves? El lago ahí lo tienes. Ahí puedes verlo, ¿no? De esto sí hemos hablado también, ¿no? Irán, el Tabriz, el reino de Nimrud, ¿no? Ya, aquí. Bueno, entonces acá lo puedes ver. Puedes ver Armenia. El lago Van ahora está en Turquía. Ahí está. El lago Van ahora está en Turquía. Ahí está. El lago Van está en Turquía. Y ahí está Armenia. Ahí está Mepsamor. ¿Ves? Ahí está. En las montañas de Armenia. Ahí lo puedes ver a Mepsamor. Ahí está. Las montañas de Armenia. Ese es Mepsamor. Es justamente es una central nuclear. Sí, es una central nuclear que está en Armenia. ¿Ves? Ahí está. Puedes verlo acá. Hermenistán, la zona de Armenia. Ahí está el lago Van. Ahí lo puedes ver. Ahí puedes darte cuenta por dónde queda este lugar, ¿no? Y ahí puedes ver ese cuerno que es la frontera de Persia, ¿no? De Irán, juntamente con Turquía. ¿Ves? Ahí aparece. Justamente de eso hemos hablado aquí, ¿no? Cuando hablamos del reino de Nimrud. ¿Ves? Ahí está, ese es Mepsamor. ¿Ves? O sea, es conquistado. Ahí aparecen los armenios en Mepsamor, esa zona, ¿no? Y más arriba, los urartianos. Ahí está, toda esa zona que es ahí, eso es armenios, todas esas montañas. ¿Ves? Acá lo podemos ver mejor. Es aquí. Es aquí, el lago Van, ¿no? Están los lagos acá. ¿Ves? ¿Ves? Está en esas zonas montañosas. Justamente se expandieron estos reinos aquí.
Más arriba está Georgia y está el monte de los Cáucasos, la cordillera de los Cáucasos, que como te digo es una frontera natural, es una defensa natural que tenían estos reinos. Ellos no se expandían hacia el norte, más se expandían hacia el sur. El que se expandió hacia el norte fue Darío, pero lo mataron. Los salvajes que estaban arriba. No eran ni tan salvajes, ¿eh? Tenían ciudades, solamente que eran nómadas alrededor de las ciudades, ¿no? Eh, pero podían desmantelar sus ciudades y hacían tierra arrasada y los persas no los podían conquistar del todo. O sea, tenían esa estructura, no eran podían desmontar sus estructuras. Entonces no podían ser anexados tributariamente al imperio persa. Igual que pasaba con los cascas, que podían también desmontar todas sus estructuras, desmontarse y no podían ser asimilados, ¿no? Solamente podían asimilarse entidades políticas, entidades tributarias que no se podían desmontar, pero sí reestructurar por el poder conquistador. Pero cuando eran salvajes, entre comillas, ¿no? Cuando tenían una estructura más flexible, eran más difíciles de conquistar. Por eso nunca subieron más al norte esos imperios. Siempre se quedaron en esta frontera del Cáucaso. O sea, así es como funciona el mundo, ¿no? O sea, cómo conquistar, ¿no? Solamente se puede conquistar lo que es eh, compatible con la estructura de uno. Claro, la labor, entre comillas, civilizadora consiste en conquistar a los que no son compatibles y compatibilizarlos, o sea, homogeneizarlos, homologar sus estructuras, modificar sus estructuras políticas y sociales para poderlos gobernar. ¿Ya? O sea, en otras palabras, como lo que pasó aquí, crear virreinatos, crear otros reinos con virreyes para poderlos gobernar. ¿Ves? En eso consiste, y eso cuesta, pues, eso cuesta bastante. Por eso muchos imperios quedaron un poco quebrados después de conquistar sitios como Perú. Los ingleses, los franceses quedaron quebrados después de esos gobiernos quedaron quebrados después de conquistar esos otros lugares porque era difícil moldearlos a la estructura dominante. Tenían su propia estructura. Y muchos de ellos eran también de estructuras desmontables. ¿Sí? ¿Te das cuenta? O sea, esa es la conquista, ¿no? Entonces, ¿cómo conquistarían algo más sencillo? Muy sencillo. No lo conquistan, sino que lo desvanecen. Grandes desiertos, alrededores, rodeados por tecnópolis en paraísos climáticos. ¿Ves? Se ahorran el conquistar, creando desiertos rodeados, ¿no? Desiertos gélidos y desiertos este, eh, cálidos, desiertos infernales y desiertos gélidos que rodean paraísos climáticos. ¿Ves? Ya no hay expansión, ya no hay conquista, simplemente hay contención poblacional en tecnópolis totalitarias. Es otro modelo. Bueno, entonces suscríbete, comenta y comparte, hazlo viral y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.